salida que nos da o nos debería de dar una enorme felicidad. Y el día de hoy vamos a ver cómo llegamos a esa crisis, el inicio de esa crisis. El día de hoy vamos a ver cómo la humanidad llegó a esa crisis y cómo Dios nos da la esperanza para restaurar nuestros corazones. Nuestro texto el día de hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 21. Romanos 5, si me siguen con sus Biblias o en la pantalla. Romanos 5, versículos del 12 al 21. Cuando estén listos, empezamos. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Oremos antes de empezar, hermanos. Padre Santo, Santo, Santo. Padre, gracias porque nos permites reunirnos el día de hoy, nos permites estar reunidos como tu iglesia. Ayúdanos, Padre, para poder comprender mejor tu palabra, para poder meditar, Padre, no solo hoy, sino todos los días en ella, Padre. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, para que tu alimento espiritual pueda ser de bendición a nuestras vidas. Padre, que solo tu Hijo Jesucristo sea exaltado este día, y en ese precioso nombre oramos. Amén. Pues bien, hermanos, en el 2010, la BBC de Londres hizo una encuesta, es una encuesta que hace todos los años, pero siempre pregunta, ¿cuál es el mayor problema que enfrenta el mundo? Es lo que preguntó la BBC. Y personas de todo el mundo, de todos los países, contestaron, y por primera vez, la pobreza y el medio ambiente quedaban desplazados al segundo y al tercer puesto. ¿Saben qué respuesta ganó? ¿Se imaginan? ¿Qué ganó? ¿Qué es lo que está mal en el mundo? La corrupción. La corrupción. La primera vez que salía en esa encuesta, esa respuesta en primer lugar. Y en nuestras naciones latinoamericanas, hermanos, desde el río Bravo hasta la Tierra de Fuego en Argentina, existe un anhelo por un caudillo puro y sin mancha, incorruptible, que venga a salvarnos de este desastre, ¿no es cierto? Que venga a acabar con la corrupción.
En América Latina, hermanos, existe un pensamiento muy optimista hacia la naturaleza del hombre. Y este pensamiento no es nuevo, es un pensamiento que viene desde hace mucho tiempo atrás. Viene del famoso filósofo de la Ilustración francesa, Juan Jacobo Rousseau. Rousseau, en su libro El Emilio, nos presenta una imagen angelical y casi idílica de la condición humana. Y me sorprende mucho que este libro es utilizado por la mayoría o casi todos los gobernantes que hemos tenido en toda América Latina para crear leyes, para crear sistemas educativos para nosotros y para nuestros hijos. El pensamiento de Rousseau está integrado hasta la raíz en América Latina, en nuestras naciones, y el pensamiento de Rousseau está integrado hasta la raíz en nuestras sociedades. Rousseau señala que el individuo puede conservar su bondad natural dentro de una sociedad corrupta. Y en este libro, Rousseau propone un sistema educativo para que el hombre pueda vivir sin corrupción y pueda crear él al ciudadano ideal. Y hermanos, sucede o sucedía, que ya casi no, algo contrario en las naciones protestantes. A raíz de la Reforma, los reformadores, interpretando al hombre en su realidad, en su pecado, en su naturaleza pecadora, sabían que el hombre es capaz de las mejores acciones y los mejores anhelos, sí, pero también sabían que el hombre es corruptible, es malvado y es capaz de las peores acciones. Esa desconfianza en el hombre que trajo la Reforma hizo que los fundadores de naciones protestantes tuvieran instituciones más sólidas que sus caudillos, o bien hizo que no se le diera el poder a un solo hombre. Los reformadores, hermanos, los padres fundadores de naciones protestantes, conocían muy bien sus Biblias, conocían muy bien el libro de Romanos, conocían muy bien Romanos 3:10. ¿Saben qué nos dice Romanos 3:10? ¿Se acuerdan? Está fácil. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Y el sermón, paradójicamente, lleva el título Un solo hombre. Un solo hombre. Y vamos a meditar en 3 puntos. Un solo pecado, una sola acción y una sola esperanza. Un solo pecado, una sola acción y una sola esperanza. Si vamos nuevamente a nuestras Biblias, en los versículos 12 al 14 del texto de Romanos 5 nos dice: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Hermanos, al leer este texto nos damos cuenta que el apóstol Pablo no creía que los seres humanos fueran buenos y de vez en cuando hacían ahí una que otra maldad, ¿no? La Biblia nos dice, esto es muy importante, escúchalo bien, las Escrituras nos dicen que somos pecadores porque pecamos. Perdón, la Escritura no nos dice que somos pecadores porque pecamos. La Escritura nos dice que pecamos porque somos pecadores. Somos por naturaleza pecadores. Y en los primeros versículos de este texto vemos a Pablo citando el libro de los Salmos. Salmos 14:13 nos dice: todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y es un relato desolador, ¿no creen? Es un relato bastante fatalista. Pero Pablo nos lleva al génesis de esta crisis, nos lleva a donde todo comenzó. Nuestra situación, hermanos, nuestra situación se remonta a Adán. Porque Adán fue el primer ser humano que pecó. Adán fue un ser humano histórico como tú y como yo. Y él fue nuestro primer representante ante Dios. Y él falló. Y todo ser humano de la historia, hermanos, todo ser humano de la historia tiene una relación representativa con Adán. Y les pregunto, ¿creen que esto sea justo? ¿Creen que sea algo bueno que por un solo hombre todos estemos condenados? ¿Se les hace justo esto? Siempre
hay personas creyentes, algunos no creyentes también, que cuando escuchan esto terminan diciendo, la verdad es que esto no es justo. ¿Por qué va a ser justo que por un solo hombre todos seamos pecadores? No es justo que Dios me castigue por algo que yo no hice. O también han dicho, pues yo ni había nacido, ¿no? Yo ni pude votar por Adán, yo porque tengo que ver algo con él. Yo ni me comí el fruto. Y la verdad es que es una duda muy genuina, hermanos. Para nosotros es una duda muy genuina. Es algo que muchos de nosotros hemos llegado a pensar. Yo he llegado a pensar esto. La universalidad del pecado siempre ha pedido una explicación. ¿Cómo es que todos estamos relacionados con el pecado de Adán? La Escritura nos dice, hermanos, que fuimos representados por Adán. Y hermanos, cuando elegimos gobernantes, ¿no es cierto? Siempre esperamos que ellos nos representen lo mejor posible, ¿no? Estamos más o menos en concordancia con sus ideas y queremos que nos representen bien. Pero, ¿qué pasa si estos dicen o hacen cosas que no nos representan? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa si van a algún foro internacional o si están en algún foro público y dicen alguna cosa de la que nosotros no estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con aquellos líderes políticos que nos fallan porque los creíamos justos y que nos decepcionan? ¿Qué pasó, hermanos, con todos esos rusos en el mundo cuando Putin le declaró la guerra a Ucrania? ¿Se acuerdan qué pasó con ellos? Con deportistas, con cadenas. ¿Qué pasó con ellos? Legalmente, hermanos, ellos siguen siendo nuestros representantes, legalmente. Y esto en teología se le conoce como la representación federal. Y a nosotros nos parece injusto que no pudimos elegir un buen representante. Pensamos que tal vez nosotros hubiéramos elegido a alguien mejor, ¿no? O que tal vez nosotros mismos pudimos haber hecho un mejor trabajo. Pero piénsalo un poquito. Nadie podía haber elegido un mejor representante para ti, para mí, que Dios. ¿O de verdad crees que tú pudiste haber elegido a alguien mejor para representarte ante Dios? ¿Crees que Dios podría ser igual que esos representantes políticos, sociales que nos fallan? ¿Crees que Dios es igual? Adán, hermanos, actuó como un representante en el jardín del Edén, como nuestro representante. Y si bien nosotros no lo escogimos democráticamente, fue nada más y nada menos que Dios quien lo escogió para representarnos. Hermanos, que Dios nos haya colocado un representante es la mejor noticia que podemos recibir. Porque así como todos tuvimos un mal representante en Adán, así todos tenemos un mejor representante, un segundo Adán. La transacción del pecado, hermanos, de un solo hombre a todos los hombres, de representante a los representados, recibe el nombre de imputación. Y esto no es otra cosa, y mi hermano abogado, mi tocayo, no me dejará mentir, que esto no es otra cosa que atribuir a alguien la responsabilidad de culpa. La imputación es atribuir a alguien la responsabilidad de culpa. Y en Adán todos somos responsables, hermanos. Somos responsables y culpables. En Adán todos somos pecadores. Y hermanos, hoy en día el mundo niega esto. A pesar de ver desastres, de ver guerras, de ver crisis, el mundo niega el pecado. Esa palabrita pecado ya nadie la quiere escuchar. Es algo tal vez muy anticuado, ¿no? Siempre la culpa es de cualquier cosa, ¿no? Ajena a nosotros. Siempre pues es el sistema económico, el problema es el partido político, el problema es la ideología. Pero si se detienen a pensar, hermanos, ¿qué hay detrás de todas esas cosas? ¿Quién está detrás de todas esas cosas? Detrás de todo eso está el ser humano. Y el economista austriaco, Friedrich Hayek, en un librito que se llama Camino de Servidumbre, dice que cuando el curso de la civilización toma un giro insospechado, cuando en lugar del progreso continuo que esperábamos, nos vemos amenazados por males que asociábamos con las pasadas edades de barbarie, culpamos naturalmente a cualquiera, menos a nosotros mismos. Siempre es mejor echarle la culpa a alguien más.
Incluso, hermanos, aunque no lo crean, hay pensamientos teológicos, hay teología acerca de esto y hay teología que niega el pecado. Y creen, como Rousseau, que el hombre nace en un estado natural de bondad y con una buena educación, el hombre puede seguir siendo bueno y también alejarse de lo malo. Los políticos, hermanos, ¿no es cierto?, hablan siempre de la educación, que la respuesta a los problemas del mundo es educar a las personas. Es lo que dicen los políticos. Hace un par de años, la primera dama de este país y una de las candidatas a la presidencia hace unos días, no voy a decir su nombre, pero no sabe pronunciar la R, dijeron las dos exactamente lo mismo, algo más o menos así. Dijeron que ningún lector es agresor, eso dijeron. Y habría que recordarles que la Alemania nazi, hermanos, tenía una de las sociedades más educadas de la época. Y habría que recordarles también que mi exgobernador, Javier Duarte, tenía un doctorado en economía por la Universidad Complutense de Madrid. Él había leído muchos libros. Y a mí me encantaría, hermanos, que la respuesta al pecado del hombre sea tan sencilla como regalar libros o educar a las personas, pero no es así. El texto dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Hermanos, todo ser humano de la historia, todos, incluso nosotros, hermanos, tenemos algo en común. ¿Saben qué es? ¿Saben qué tenemos en común todos? Todos vamos a morir. Y Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Que la paga del pecado es la muerte. Este argumento a mí me gusta muchísimo a la hora de hablar de la universalidad del pecado. Todos vamos a morir y la paga del pecado es la muerte. Pero gracias a Dios, o como nuestro hermano Rafa dijo la semana pasada, me encantó como lo dijo, pero Dios tenía un plan, hermanos. El hombre es pecador y decir que el hombre es pecador en estos tiempos es algo muy radical. Hablar del pecado es radical. En estos tiempos existe la negación de la naturaleza humana. El mundo cree ahora que el hombre es una hoja en blanco al momento en el que él nace. Eso es lo que cree. Y Steven Pinker, un famoso psicólogo ateo de Harvard, publicó en 2003 un libro muy bueno y muy polémico que tituló La tabla rasa o la tabula rasa. En este libro, este ateo Pinker habla sobre la naturaleza humana, de cómo se forma el carácter de cada individuo, de cómo el ambiente afecta a este, sí, pero también cómo el hombre ya viene marcado por su genética. Cómo el hombre es afectado por la sociedad, sí, pero cómo también muchos aspectos de la personalidad del hombre vienen ya desde el vientre materno. Pinker dice que la doctrina que sostiene que la mente es una tabla rasa ha deformado la investigación sobre el ser humano y con ello las decisiones públicas y privadas que se guían por tales estudios. Muchas políticas sobre la paternidad, por ejemplo, se inspiran en estudios que ven una correlación entre la conducta de los padres y la de los hijos. Todos concluyen que para conseguir los mejores hijos, los padres han de ser cariñosos, responsables, dialogantes, y que si los hijos no llegan a ser como debieran, será culpa de los padres. Pero las conclusiones se basan en la creencia de que los niños son tablas rasas. Y no lo somos, hermanos, no somos hojas en blanco. Y hoy en día, muchos padres, creyentes y no creyentes, piensan que pueden formar la personalidad de sus hijos. Se piensa que podemos ser o crear buenas personas con una educación correcta nada más. Ponemos nuestra esperanza tal vez en un método educativo. Pero hermano, hermana, nuestra esperanza debe estar en Jesucristo. Que nuestros hijos conozcan al Hijo de Dios, instruirlos primeramente en su camino. Eso es lo que debemos hacer. Y también, hermanos, es curioso que el mundo hoy piensa que puede crear nuevas sexualidades en los niños bajo esta misma lógica. Se piensa que somos tablas rasas
y que podemos ir ahí manipulando a la gente. Nos hace creernos dioses. ¿Qué decía Génesis hace un momento? Serán como dioses. La solución a los problemas que enfrentamos, hermanos, como sociedad, la solución a todos estos problemas, ya sean de la educación, la crianza, la violencia, las drogas, el calentamiento global, lo que ustedes quieran, depende de que entendamos por qué la gente hace lo que hace. Debemos entender que a los seres humanos como son en realidad, o como somos en realidad, pecadores, y no como deseamos que sean. Hermanos, nosotros no somos hojas en blanco. El que seamos educados, que leamos libros, no garantiza hacer el bien. En nosotros, hermanos, en nosotros, hasta la mejor obra de bondad, en nuestros corazones, esconde orgullo. Y según la palabra de Dios, nosotros no podemos llegar a hacer lo bueno. No hay ni siquiera uno. Según la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Pero también es bueno saber, hermanos, es muy bueno saber que ni la biología, ni el ambiente, ni fue, ni es, ni será el destino del que no podemos escapar. Porque la misma Escritura también nos dice que el regalo de Dios, que el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y así como tuvimos un mal representante en Adán, ahora también tenemos al mejor representante, hermanos. Tenemos a Jesucristo. Y así como una sola acción nos condenó a toda la humanidad, ahora una sola acción nos salvó y nos da la vida eterna. Veamos esa sola acción. Y el texto de Romanos 5, en el versículo 16, nos dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo la muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Hermanos, una sola acción bastó para que todos fuéramos declarados pecadores. Este punto ha sido debatido muchísimo en los ámbitos académicos de teología. La teología liberal tiene una respuesta sobre esto, sobre cómo se llevó a cabo la transmisión del pecado de Adán a toda la humanidad. Los teólogos liberales dicen, pues la verdad esto no tiene mucho sentido, entonces seguramente Adán no existió. Y pues la historia del Génesis es un mito, no hubo caída histórica, el ser humano nace bueno, pero cada quien tiene su propia caída. Gracias a Dios que me sacó de esta forma de pensar, hermanos. Todo este pensamiento, esta forma de pensar de la teología liberal contradice las Escrituras. Porque para los teólogos liberales una sola acción no puede liberarte, una sola acción no puede condenarte. Pero entonces, la sola acción de Cristo tampoco puede salvarte. G.K. Chesterton les respondía a los teólogos liberales y les decía: nosotros decimos, no a la ligera, sino muy literalmente, que la verdad nos ha hecho libres. Ellos dicen que nos hace tan libres que no puede ser la verdad. Para ellos, creer en la libertad que nosotros gozamos es como creer en el país de las hadas. Pero no estoy dispuesto a mostrar ningún respeto por aquellos que primero cortan las alas, finjan las cadenas y rechazan la libertad. Cierran todas las puertas de la prisión universal sobre nosotros con un sonido metálico de hierro eterno. Nos dicen que nuestra emancipación es un sueño
y nuestro calabozo una necesidad. Y luego se dan tranquilamente la vuelta y nos dicen que su pensamiento es más libre y que su teología es más liberal. Eso le respondía Chesterton. Y Pablo, hermanos, nos recuerda que Adán, además de ser un personaje histórico, es un símbolo, es una representación de Cristo, quien aún tenía que venir, dice Pablo. Y ambos fueron constituidos por Dios. La Biblia nos dice que solo tenemos dos opciones. Solo tenemos dos opciones, hermanos. Estar en Adán o estar en Cristo. Y a menudo, hermanos, suelo escuchar cristianos, no sé si ustedes los han escuchado, que dicen que ellos no tienen una religión, que ellos tienen una relación. Que ellos, eso de religión pues suena medio raro, ¿no? Y ya en estos tiempos está anticuado. Pero, hermanos, hay un problema en esto, en esta afirmación, y espero que ustedes no piensen de esa forma. Porque el texto que leímos nos dice que todos, seas creyente o no seas creyente, tengas o no tengas religión, el texto nos dice que todos ya tenemos una relación con Dios, todos, y esta relación es mala. La carta de Pablo a los romanos nos dice o que estás en Adán o estás en Cristo, no hay más, no hay más. O estamos en Adán, hermanos, condenados por su desobediencia, o estamos con Cristo y su obediencia perfecta. El impacto, hermanos, de la obra de Cristo es aún más grande de lo que Adán pudo hacer. Pablo nos dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, de Jesucristo. Amados, a Adán se le dijo que disfrutaría de muchas bendiciones si obedecía a Dios. ¿Y qué hizo Adán, hermanos? Desobedeció. El segundo Adán, hermanos, Jesucristo, sabía que enfrentaría dolor, agonía, muerte si obedecía. Y a pesar de eso, ¿qué hizo, hermanos? Vivió la vida de obediencia perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Y esa obediencia, hermanos, esa obediencia de Cristo es hecha nuestra si estamos en Él. Si tenemos nuestra plena confianza en Él y en su obra redentora, hermanos, este es el pacto de Dios que ha hecho con su pueblo. Este es el nuevo pacto, hermanos. Este nuevo pacto es un testamento de gracia. Y bajo este nuevo pacto, hermanos, el Espíritu de Dios coloca esas leyes en nuestros corazones y ya no en unas tablas de piedra. Ahora, hermanos, tenemos una esperanza. Donde antes veíamos desolación, donde antes veíamos desesperanza, crisis, ahora vemos una respuesta a eso. Vemos una respuesta y una salida a esa crisis. Hermanos, tenemos una sola esperanza, no en gobiernos, no en sistemas educativos, no en sistemas económicos. Tenemos una única esperanza, que Él restaurará todas las cosas, hermanos, que nos librará de nuestro pecado. Veamos esa única esperanza. Continuamos con nuestra lectura en el versículo 10, versículo 20. El versículo 20 nos dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amados hermanos, cuando yo aún no era creyente y después de que falleciera mi padre, yo me traje su Biblia aquí a la ciudad y mi papá tenía la mala costumbre de doblar las hojitas de sus libros, donde él se quedaba o donde le veía algo importante.
Entonces, a mí me daba mucha flojera leer la Biblia, pero pues un día la agarré y dije, vamos a ver qué estaba leyendo mi papá o qué se le hizo interesante. Le empecé a hojear, él tenía dobleces en el libro de Daniel. Primero, por curioso, empecé a leer a Nabucodonosor y todo esto, ¿no? A ver el futuro, qué me depara. Y seguí mi lectura hasta que llegué al libro de Romanos. Llegué al libro de Romanos y, hermanos, no podía creer lo que estaba leyendo. Fue impactante, fue algo que me explotó la cabeza leer el libro de Romanos. Aún recuerdo, hermanos, las lágrimas en mi rostro la primera vez que leí el libro de Romanos. Y Juan Calvino, hermanos, decía que cualquiera podría ver que en la carta de Pablo a los romanos es como la puerta de acceso a la comprensión de toda la Escritura. Y es que, hermanos, de todos los libros de la Biblia, Romanos es lo más cercano a una teología sistemática. Es el bosquejo más complejo que hay de Pablo sobre la doctrina cristiana. Y en los versículos que leímos, Pablo nos dice que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Hermanos, cuando Dios entregó a Moisés la ley en las tablas de piedra, el pecado se hizo más visible, nos dice, y el pecado empeoró. Todos nosotros ahora tenemos esa ley escrita en nuestros corazones. Todos. Nadie puede decir que no sabía que estaba haciendo lo malo. Nadie tiene, hermanos, justificación delante de Dios por sus obras. El pecado afecta hasta nuestras mejores acciones. Somos incapaces, hermanos, de hacer un sacrificio digno y suficiente para nuestro Dios. No tenemos ni un don lo suficientemente bueno, ni una obra lo suficientemente valiosa para justificar y expiar nuestros pecados delante de Dios. Nuestra naturaleza, hermanos, es pecaminosa. Nosotros mismos creamos la corrupción que tanto odiamos. Nosotros mismos, hermanos, nos hemos metido en esta crisis en la que estamos, porque dice la Escritura, no hay un justo, ni siquiera uno. Nuestros pecados, hermanos, son contra un Dios infinito y santo. Un Dios que no puede siquiera mirar el pecado. Pero para eso debería haber una expiación, una reparación, una restauración, para poder mirar a nuestro Señor. Y hermanos, cuando leí la carta de Pablo a los romanos por primera vez, digo que me quedé impactado, no lo podía creer, no podía creer lo que estaba leyendo, no podía creer que tuviera 2000 años, más de 2000 años de historia eso, porque me describía a la perfección. Describía a la perfección el mundo en el que estaba viviendo o el mundo en el que vivo. Pasé de cuestionarme todo, de toda mi educación cristiana de niño, pasé a creer en Dios. Yo sí creo en Dios. Y inmediatamente pasé a rendirme a Jesucristo, hermanos. Pasé a rendirme a Jesucristo. No podía más con lo que estaba leyendo. La primera vez, hermanos, que leí el libro de Romanos, por primera vez podía ver que el problema era yo. Pude darme cuenta que el problema era yo. Que el mundo en el que yo vivía era un mundo caído y quería gritarle a todos. Quería salir y evangelizar a medio mundo gritándoles. Quería que todos escucharan sobre Jesús. Hermanos, al leer Romanos nos damos cuenta de nuestra naturaleza pecadora, de nuestra naturaleza corrupta. Y una de las tantas paradojas cristianas es que mientras más aprendemos de las cosas de Dios, mientras más entendemos su evangelio, mientras más caminamos con Jesús, ¿qué pasa, hermanos? Más conscientes somos de la profundidad del pecado en nuestros corazones. Y el apóstol Pablo sabía esto, y él clamaba en esta misma carta a los romanos. Pablo nos dice, he descubierto el siguiente principio de vida, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente.
ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hermanos, el pecado señalado en la ley, el pecado transmitido por Adán, nuestros pecados, no tienen la última palabra. No tienen la última palabra. La gracia infinita que Dios tiene con la humanidad es mayor que la rebelión de la misma humanidad con Dios. Mientras más pecaba la gente, dice el texto, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. El primer Adán, hermanos, no tiene la última palabra. El primer Adán ya no nos representa más. Ahora el segundo Adán, Jesucristo, es nuestro mayor representante. No hay esperanza sin Él. No hay esperanza sin Él porque Él es nuestra única y mayor esperanza. Si estamos en Jesús, hermanos, si confiamos en su obra perfecta, su obra redentora, hermanos, nada podrá separarnos de Dios. Si confiamos en Cristo, nuestra naturaleza pecadora será restaurada a una nueva naturaleza santificada, hermanos, únicamente por su sacrificio. Porque, hermanos, el primer Adán era un hombre como tú, como yo. Pero el segundo Adán, Jesucristo, es el Hijo de Dios. Dios vino a restaurar esta crisis en la que nos hemos metido. Con una sola acción, un hombre nos hizo pecadores, hermanos. Pero con una sola acción, un solo hombre nos dio la redención. Y hermanos, tal vez el día de hoy puedas tener temores, puedas venir con preocupaciones de todo tipo, puedas estar buscando el problema en todas las cosas, menos en tu pecado. Puedas venir tal vez avergonzado porque no confías en Dios lo suficiente. Puedas tener todas esas cosas en tu cabeza, pero hermano, hermana, recuerda esto. Recuerda que puedes morir en un accidente, pero no puedes morir accidentalmente. Debes recordar, debes reconocer que el cielo gobierna. Podemos tener temores, hermanos, y preocupaciones, pero el cielo gobierna. Y debes de recordar que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo que está por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni nada de lo creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre Santo, Santo, Santo. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Padre, porque podemos acudir a ti sin miedo. Porque a pesar de que somos polvo, Padre, y cenizas, podemos hablarte y tú nos respondes. Gracias, Padre, por tu iglesia, que nos permites, Padre, reunirnos y recordar juntos tu precioso evangelio. Porque solo tú, Padre, nos santificas. Porque solo tú restauras, Padre, esta crisis en la que vivimos. Porque solo tú nos das esperanza en esta vida eterna que tenemos por medio de la obra redentora de tu Hijo, Padre. Gracias, Padre Santo, por este día. Y oramos en ese precioso nombre, en Jesucristo. Amén.